que le lecteur enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car, à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos aquí a La Máquina de Pensar. Estábamos escuchando al comienzo de este programa, estábamos escuchando en francés una parte, el canto primero, como comienza la estrofa primera de los Cantos de Maldoror, la obra de Isidoro Ducas, el llamado Conde de Lautremont, llamado por él mismo, ¿no? Él se puso ese seudónimo para firmar, porque no se atrevió a firmar en su primer momento, los Cantos de Maldoror. Este es el libro que vamos a hablar durante esta semana, y este conde, el Conde de Lautremont, Isidoro Ducas, va a ser el hombre que vamos a tratar de abordar, un hombre elusivo, evasivo como pocos. Tenemos a Jorge Pozzi ahí en controles de emisión, lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto. Arrancamos ya a toda velocidad acá en La Máquina de Pensar, porque esta semana, reitero, va a estar dedicada a Lautremont, y hubo bastantes personas para hablar de Lautremont, estuvimos investigando, pero pensamos, para abrir la cancha, para abrir la semana, recibir al señor Fernando Butazzoni. ¿Cómo anda, Fernando? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por llamarme. Fernando Butazzoni, como ya lo conocen, es el escritor conocido por todos. No voy a mencionar todo lo que ha escrito este hombre y las películas en las que está embarcado, pero también es presidente del Sodre, obviamente. Te damos las gracias por atendernos, y te llamamos a vos en primer lugar, Fernando, porque sé que es algo que te interesa. ¿De dónde viene tu interés por los Cantos de Maldoror, de Lautremont? ¿Cómo es que ese texto, has dicho vos en algún momento, uno no lo lee, sino que te lee? Sí, yo creo que es una buena definición esa, más allá de que sea mía. Mira, cuando yo iba al liceo, en aquella época todavía en la secundaria se solía estudiar los Cantos de Maldoror y a Lautremont de manera más bien tangencial, o poco profunda, digamos, ¿no? Y realmente en aquel momento no me interesó para nada, lo dejé de lado, jamás me ocupé del tema. Uh-huh. Y una vez, a principios de los años 80, estando en París con Julio Cortázar, me surgió el tema, y yo le confesé que no había leído a Lautremont y los Cantos de Maldoror. Y él me dijo, bueno, lo primero que tenés que hacer es leértelo, es absolutamente vergonzoso que un montevideano no haya leído los Cantos de Maldoror. Fernando, discúlpame que te interrumpa, pero sabes que no está saliendo bien la voz. Ajá. Y te voy a proponer, a ver qué te parece si te llamamos al celular, bueno, me dicen aquí, porque está, se te oye, pero está todo como cascado, y es una lástima. Bueno, hagámoslo a través del celular entonces. Dale. Muy bien, ahora lo vamos a llamar a Fernando Butazzoni. La idea es conversar sobre el Conde de Lautremont. Se trata de Isidore Ducas, alguien que nació en Montevideo en 1846 y que murió en París en 1870. Estamos hablando de un escritor de que con solo 24 años de vida se convirtió en uno de los personajes, de los autores centrales en la literatura francesa y después en la literatura universal, al extremo de que para todo el mundo este hombre es francés, es un pilar de la literatura francesa del siglo XIX, y sin embargo, bueno, lentamente se ha tratado de ver que este hombre también nació y se crió y vivió hasta los 13 años en Uruguay, en Montevideo. Nació en un momento muy especial del Uruguay, nació en medio de la Guerra Grande, en el sitio de Montevideo en 1846, la Guerra Grande va a finalizar en 1851, quiere decir, su madre muere a los 2 años de nacido él, y vivió en un momento muy complicado del Uruguay, muy complicado incluso de la violencia que se vivía en el Uruguay. Después se fue a Francia, a Tarbes, y después, bueno, ya tenemos ahora de nuevo a Fernando Butazzoni. Fernando, a ver, disculpame la interrupción, pero en realidad era para hablar bien de esto. Decías que estuviste en París y que estuviste con Cortázar, y que te dijo que no tiene bollete, que un montevideano no conozca los Cantos de Maldoror.
Bueno, eso fue hace muchos años, y a partir de ahí, ¿ahora se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, a partir de ahí fue que me puse me interesé, lo leí, después con el transcurso de los años, digamos, comencé a dominar rudimentariamente el francés, lo leí en francés, incluso ensayé algunas traducciones parciales de algunos de los cantos, y después, casi como una iluminación, me vino la necesidad de reflexionar acerca de los cantos de Maldoror y de ese personaje, que era un montevideano como raro, ¿no? Un montevideano a quien casi nadie reconocía como tal, a quien solo unos pocos eruditos conocían de manera profunda, a quien los franceses le rendían mucho más culto que los uruguayos, y a partir de allí empecé a profundizar, y bueno, todo eso terminó en una especie de reflexión o de ensayo, en un libro que realmente contaba más bien lo que me había leído a mí el libro del Conde, que más que lo que yo había leído del Conde. Se trata de un Los cantos de Maldoror es una poesía, un poema en prosa muy intenso y muy, vos lo decís, lo dice mucha gente obviamente, muy plástico, con muchas imágenes visuales, una imaginería impresionante, ¿no? Bueno, a tal punto que yo tengo la teoría que ha generado múltiples reflexiones y discusiones y debates, de que en realidad, por ejemplo, prácticamente toda la obra de Salvador Dalí es una especie de plagio dibujado, pintado, realizado sobre tela de lo que escribió el Conde. Es decir, en general el surrealismo que aparece, recordemos, 50 años después de la muerte de Lautréamont, en realidad es una puesta a punto, digamos, y una puesta en conceptos de lo que él había desarrollado a través de ese texto que, si uno lo lee, se da cuenta que en realidad no es un poema en prosa, tiene un fragmento que es una especie de novel o de relato, es una serie de teatral, en algún momento es un poco teatral también, tiene un fragmento teatral. Es decir, y tiene además todos los ingredientes de una especie de guión cinematográfico, ¿no? Es decir, que realmente es una colusión de todos los géneros en un texto que es absolutamente único, y además es inquietante porque está lleno de pasajes que son proféticos, está lleno de visiones que son evidentemente extraídas de su imaginación, pero de una cultura que uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo alguien con la edad que él tenía podía tener ese volumen de conocimientos librescos? Y sin embargo están ahí en ese texto, ¿no? Yo lo leía, lo estuve leyendo de nuevo, y claro, uno, si tiene otra visión, puede decir, bueno, esto es el antecedente de los surrealistas. Una cosa que no sé si se ha dicho mucho, pero a mí me da la impresión también que es la consecuencia de los románticos. Él es como un romántico que lleva todo al extremo, ¿no? Claro, yo creo que él de alguna manera es claramente un lector de los románticos, es un hombre que se afincó en su experiencia espiritual, digamos, de la lectura en los románticos, pero que sin quererlo tal vez lo sobrepasa, los barre de un plumazo para subir un escalón diferente, para pasar a un plano diferente de la conciencia. Eso yo creo que es un mérito muy grande de Lautréamont, que lo hace además, es un mérito totalmente inconsciente, y esto hay que señalarlo. Él es un renovador de la lengua francesa, o así se lo considera, cuando en realidad su renovación, como bien lo señaló Rodríguez Monegal, es una renovación involuntaria, producto de su no absoluto dominio del francés y de su profunda huella, digamos, la profunda huella que el español del Río de la Plata había dejado de su infancia en su inconsciente, digamos, ¿no? Yo te decía esto del romanticismo porque recordaba una frase de Buñuel, que Buñuel decía, vamos a ver, los románticos dijeron, basta ya de razón, hay que guiarse por la pasión, por el corazón, pero hasta determinado momento porque tenían miedo de bien caer en el suicidio o bien de caer en la locura. Buñuel dijo, nosotros los surrealistas no tuvimos miedo y seguimos un paso más allá. Yo creo que ese paso lo dio Lautréamont. Aquí evidentemente él se dedicó
a ir más allá de las convenciones y a seguir esa voz que él dice una y otra vez, que escucha esa voz y va más allá. Bueno, sin duda, además, que yo creo que él, habiendo sido previo a los surrealistas, fue el más intransigente de los surrealistas. Dalí decía en broma: la única diferencia que hay entre mí y los surrealistas es que yo soy surrealista. Yo creo que Lautréamont era un surrealista avant la lettre que de alguna manera rebasó las expectativas y las reflexiones y los planteos de los propios surrealistas. Entonces él, claro, se ubica o se instala en un plano de conocimiento que es totalmente abstracto y totalmente espiritual, que está más allá, no solamente de toda razón, está más allá de toda experiencia. Es decir, es muy difícil entender desde dónde pudieron haber sido escritos esos textos. No desde la experiencia vital, por cierto, porque más o menos se conoce la experiencia vital de Isidoro Ducás, y no tampoco supuestamente no tampoco desde una teorización, porque él era un hombre con una formación, por decirlo de alguna manera, escasa, más bien académica, pero muy parcial, muy de juventud. Entonces, ¿de dónde salen esos conocimientos, esas reflexiones y esa puesta en imágenes y en frases de tales abismos del alma humana? Yo creo que es uno de los más interesantes misterios que esconde el Conde de Lautréamont y los cantos de Maldoror. De alguna forma, Fernando, para los que nos están escuchando, quiero aclarar que si bien es todo esto que estamos hablando, ¿no? Por otro lado, no es para nada complejo. Estamos hablando de una escritura muy transparente en cuanto a que lo que va señalando, lo que va dibujando, las imágenes que él va mencionando se entienden perfectamente, ¿no? Aquí no hay ningún retruécano ni nada, digamos, no hay una complejidad de ese estilo que nadie pudiera entender o muy pocos entender. Esto es fácilmente totalmente accesible. Es de una, justamente yo creo que ahí radica su grandeza, es decir, de una aparente sencillez o simpleza incluso, casi infantil. Es más, hay algunos grandes autores que han reflexionado sobre eso, sobre una especie de infantilismo subyacente en la escritura de Lautréamont. Un infantilismo que, como todo lo infantil, tiene también su costado perverso, su costado cruel, su costado zoológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es una lectura que transcurre, digamos, con muchos saltos, con mucho dolor, con mucho abismo, pero que transcurre con mucha facilidad, porque en realidad uno lee lo que lee, no hay dobleces, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que sí, por eso yo me parecía que era un poco un poema en prosa, en el sentido de que cada una de las oraciones, de las frases, es muy intensa, ¿no? O sea, tiene una plasticidad muy clara, uno ve inmediatamente lo que está contando este hombre. Sí, sin ninguna duda. Yo creo también que es un poema, es un largo poema. Ahora, debemos convenir en que desde el punto de vista estrictamente académico, digamos, la calificación de poema en prosa es tan arbitraria como la calificación de novela poética o de cosas así, ¿no? Ahora, lo que a mí me resulta más extraordinario de todo eso es que Lautréamont era un montevideano. Es decir, este hombre que escribió un libro que se convirtió en un pilar del surrealismo, que renovó la lengua literaria francesa, que revolucionó el arte del siglo XX, que no vivió para ver nada de eso, que fue una especie de maldito entre los malditos. Este hombre no nació de casualidad en Montevideo, nació, se crió, cursó su escuela, hizo su infancia, su adolescencia, su preadolescencia por lo menos, la hizo en Montevideo. Es decir, era un montevideano de pura cepa, y nosotros nos empeñamos, ahora tal vez menos, pero durante muchísimo tiempo, en considerarlo un francés que había nacido en Montevideo. Digo, también habla de nosotros, de los uruguayos y de los montevideanos, esa especie de, digamos, de desidia o de liviandad para valorar cosas que tenemos, que son nuestras y que de alguna manera las hicimos. Nos guste o no nos guste, tengamos o no responsabilidad en ello, son parte de nuestro ser también.
Fernando, vos sabés que la semana pasada estaba aquí Gley Eyeravide y entonces yo le comenté que íbamos a dedicarle la semana a Lautremont, ¿no, Maldoror? Y él se quedó sorprendido, ¿no? Y me dijo, ahí empezó todo. Entonces, todo es eso, lo que se ha dicho de los raros y toda la literatura. Me sorprendió que dijera eso, ahí empezó todo. Y de alguna manera es así, ¿no? Porque además la sombra del conde de Lautremont, desde su propia postura como autor hasta lo que escribió, hasta su desgraciado final y hasta la pérdida de sus restos y la leyenda posterior, todo, de alguna manera construye una especie de símbolo, casi ideal, diría yo, de eso que después, mucho después, fue considerado como el escritor maldito, o el escritor de culto, o el intelectual, digamos, atravesado por los dramas de su tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Un hombre que nació en un sitio, el de Montevideo, y muere en otro sitio, en el de París, después de la derrota de Sedan. Es un personaje absolutamente extraordinario. Sin ¿Y no será que, digamos, esa desidia, esa absoluta, digamos, dejada de lado por el lado de los uruguayos, de los montevideanos, de Lautremont, pueda tener algo que ver con cómo se trata también a la literatura de los raros en Uruguay, cómo se trató, o es algo más profundo? Mira, yo creo que, es decir, lo que pasa es que la literatura en el Uruguay estuvo enmarcada siempre en grandes operaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La generación del 900 con una gran operación que era una especie de operación patriótica, nacional, destinada a consolidar la patria como entidad nacional. Después vino la generación del 45 que, como todos sabemos, tenía su agenda propia, como se dice hoy, ¿no? Y de alguna manera este hombre, Isidoro Ducas, no les cuadraba a ninguno de ellos, ¿no? Era como un hombre molesto, incómodo, como alguien que no se avenía, no se cuadraba con ningún discurso, ni de la patria, ni de los valores, ni del futuro, ni de nada de eso. Entonces yo creo que en cierta medida los propios intelectuales uruguayos contribuyeron de forma significativa a que Lautremont no fuera más que un dato casi colateral, como una especie de anécdota, ¿no? Cuando en realidad tuvo un papel mucho más significativo que eso, ¿no? Y probablemente ha influido mucho más de lo que uno piensa. Yo me tocó una vez conversar con Luis Eduardo Aute, que es un gran admirador de Lautremont. Me llegó a decir, levantando las dos manos, dice, para mí Lautremont está acá y Rimbaud está en la otra, o sea, para mí tienen el mismo nivel. Y cuando le dije, bueno, pero es uruguayo también, no sé qué, reaccioné enseguida y dice, no, para mí es francés. Y después hablé con Pere Ginferrer, también, que es un gran escritor catalán y también surrealista, de alguien que le gusta mucho el surrealismo y que obviamente admira muchísimo a Lautremont, y también me dijo, no, pero no pueden decir que es uruguayo porque es francés. Sin embargo, te voy a leer esto y quiero que un comentario simplemente para terminar esta nota. Por eso, oh pueblos, cuando oís el viento de invierno gemir en el mar y sus orillas, dice Lautremont, o por encima de las grandes ciudades que desde hace mucho tiempo llevan luto por mí, o a través de las frías regiones polares, decís, no es el Espíritu de Dios el que pasa, es solo el suspiro agudo de la prostitución, junto con los gemidos graves del montevideano. Niños, soy yo quien os lo dice. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que a confesión de parte, relevo de prueba. A ver, yo creo que nosotros también nos hemos debatido durante mucho tiempo en una especie de vergüenza de tener una actitud provinciana o pueblerina de reivindicar la pertenencia de determinadas personalidades o figuras, sobre todo del mundo de la cultura. Pienso en lo que pasó con Gardel, por ejemplo, y pienso en lo que pasó con Lautremont, y puede haber otros, digo. Pero, Laforgue también, ¿no? Bueno, en el caso de Laforgue, yo podría venirme más a decir, bueno, en realidad era más francés que uruguayo. No en el caso de Supervielle, que en realidad incluso fue hasta representante diplomático del Uruguay, pero en el caso de Lautremont, la no inclusión en el panteón nacional, por decirlo de alguna manera, de su figura, de su obra, etcétera,
está muy vinculada a los prejuicios y a esa especie de pacatería o de temor al provincianismo, decir, no, bueno, en realidad escribió en francés, el padre era francés, se fue a Francia cuando era jovencito. Bueno, pero vivió 2/3 de la vida en el Uruguay, su lengua, digamos, una de sus lenguas madres fue el español, y él se reivindicaba a sí mismo como montevideano. Entonces, y aparte de una de las cosas que yo esto también lo leí por eso, cuando dice el viento de invierno, o sea, el tema del viento y el mar, el océano, es fundamental para él. Mira, hay una anécdota que yo siempre cuento que es maravillosa. Cuando vino Le Clézio, que es un escritor francés que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura hace unos pocos años, fue caminando hasta la Rambla, allí en la Rambla y casi la Escollera, y dijo, es increíble estar frente a este mismo mar que vio el conde de Lautréamont. Es decir, que yo creo que universalmente hay una valoración de su figura mucho más alta y mucho más relevante de lo que nosotros mismos tenemos conciencia. Y yo creo que eso nosotros tenemos que revisarlo. Es bueno que nuestra sociedad y que nuestros docentes y que nuestros escritores y que nuestros periodistas revisen por qué a veces algunos hitos o algunos elementos que son fundamentales en la cultura incluso de Occidente los pasamos por alto y nos negamos o nos resistimos a considerarlos como propios, ¿no? El tema es que para los estudiantes, para el liceo, Lautréamont era aparte de un pre-surrealista, era un pre-punk, porque tiene una actitud muy punky en todo el tema y no es muy santo para leerlo, ¿no? Bueno, hay muchísimas, por ejemplo, hay bandas, en Europa hay bandas de rock, clubes nocturnos, hay un montón de cosas que llevan el nombre o de Maldoror, o de Lautréamont, o de incluso de Ducasse, como una especie de reivindicación. Sí, es cierto, él es un hombre... me pregunto qué pensaría él con respecto a la despenalización de la marihuana, ¿no? Fernando Butazzoni, te doy las gracias por estar acá. Nos alargamos un poco, pero valió la pena iniciar esta semana dedicada a los cantos de Maldoror, que es la obra, dedicado a Lautréamont, que es el seudónimo, y dedicado a Isidoro Ducasse, que es el hombre que nació acá en Montevideo. Bueno, yo brindo por esa iniciativa, me parece fantástico que levanten en alto su nombre. Un abrazo grande. Un abrazo. Pero ahora vamos a girar violentamente y vamos a la historieta, Bueno, en realidad no vamos a girar tan violentamente. Vamos de Lautréamont, que nació en 1846, ahí en plena Guerra Grande, y nos vamos un poquito más atrás, ¿no? Nos vamos unos 40 años antes, a Cardal. ¿Cómo le va a Martín Bentancor? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación y por interesarse por nuestro trabajo. Y sí, pensando un poco en eso, lo de las guerras también, ¿no? En plena Guerra Grande nace Lautréamont, y bueno, nosotros hicimos una historia también que es en otra guerra que no fue tan grande como la Guerra Grande. Pero son como asedios también, ¿no? También, todos sitios, sí. Que son como, además, épocas muy fermentales en todos los planos, ¿no? No solamente bélico, sino en la interna del pueblo, digamos, no lo que pasa adentro. Surgen muchas cosas. En este caso, Martín Bentancor como guionista y Dante Ginebra como dibujante encararon algo que se llama Cardal, que mereció los fondos concursables de relato gráfico, o sea, ganaron los fondos concursables. Está editado por Belerofonte y por Estuario, obviamente está avalado también por el MEC, por fondos concursables, y se trata de hacer una historieta histórica, por decir de alguna forma, ¿no? Tratar de contar lo que fue las invasiones inglesas, ¿no? Sí. Lo que fue la batalla de Cardal, que fue cuando salen los uruguayos y montevideanos a tratar de hacer una batalla muy desigual, ¿no? O sea, frente a un ejército regular y armado e imperialista como eran las invasiones inglesas, el inglés, bueno, salieron todos atándola con alambre los uruguayos a pelear en esa zona que no sabía. Claro, yo había oído hablar de Cardal, pero en realidad es porque está lleno de cardos. Claro. Está lleno de cardos en una zona inhóspita, pero no cardos como los que suelen crecer actualmente en el campo, de medio metro de altura, sino que cardos que alcanzaban hasta los 2 metros de altura. Claro. Una especie de bosque, digamos. Y bueno, se da una batalla en un plano muy desigual,
los criollos, digamos, y los españoles que estaban asentados en Montevideo pensaron que como los ingleses no tenían caballería, eran infantería, iban a tener cierta ventaja, que después en los hechos no fue tal. Y bueno, la historia que nosotros contamos en Cardal, que con Dante Ginebra contamos en Cardal, es un poco la historia de una derrota, y siempre siguiendo la óptica de los perdedores, ¿no? Que en todo conflicto siempre es la campana. Está aquella famosa frase, ¿no? Que la historia siempre la escriben los ganadores. Sí. Bueno, acá nosotros quisimos hacer una historia de perdedores, donde seguimos de cerca el accionar de un puñado de personas que, bueno, en una batalla que dura unas horas, transcurre de madrugada, y bueno, donde todo va de mal en peor, digamos, y termina con Montevideo en manos de los ingleses, en un sitio que dura un buen tiempo, hasta que, bueno, finalmente después los hechos ¿Es 1806 o...? 1807. 1806 empieza digamos, la primera invasión inglesa, y en 1807 es la segunda, digamos, la reconquista. Es un episodio además muy particular dentro de la historiografía uruguaya y rioplatense y del continente, digamos. No se le dedica demasiado espacio, porque cuando yo empecé a investigar un poco el marco histórico, ¿no? Las razones de por qué los ingleses en su expansión colonialista llegaban hasta estas costas, descubrí que la referencia concreta a las invasiones inglesas no es muy copiosa. Uno creería que, bueno, por tratarse, digamos, de los últimos estertores del gobierno español en la zona, habría como más más obra, o sea, más reflexión histórica, y descubrí que no, fue realmente una sorpresa. Igual, a la hora de escribir este trabajo, la historia obviamente es el soporte para el argumento que quise contar, que obviamente son personajes... Sí, es una historia de aventura, ¿no? La idea es que es una historia de... Sí, básicamente es una historia de aventura. Sí. O sea, acá un elemento más histórico, digamos, antes de meternos en la historieta Cardal, que obviamente tiene que tener todos la salsa que tiene la ficción, ¿no? O sea, claro. Tiene que tener personajes, oposición, ¿no? Personajes diferentes. Hay se armaron una especie como de ejércitos irregulares de gente, de voluntarios, donde estaba Maciel por un lado, claro. el que después le puso el doctor Maciel, claro. Que muere en Cardal en 18 de julio no, ahí en Frugón y Guayabo, en la esquina de la Facultad de Derecho, entre Facultad de Derecho y el Yaba, hay un monolito que dice, bueno, ahí aparece Maciel, yo no sé si murió ahí o... la muerte de Maciel, que yo en Cardal imagino además, porque la muerte... fue un episodio, digamos, concreto, un balazo y muere Maciel. No hay una crónica que registre eso, porque por razones obvias, ¿no? Digo, ¿qué cronista iba a estar en el lugar preciso que cayó Maciel, que era uno más de los milicianos? Pero era jefe, digamos. Era jefe de una de las milicias. Hay ahí sí encontré como varias lecturas, digamos, ¿no? Sobre Maciel, que en la obra es uno de los pocos 2 o 3 personajes históricos, digamos, reales que aparecen, y me tomé esa libertad de imaginar su muerte, cómo fue su muerte. Ahí lo pongo en un marco heroico, digamos. Maciel, que además era el padre de los pobres, que administraba un hospital de caridad, que tenía una relación muy directa con los pobres, justamente con los menos afortunados en la administración de lo que era la colonia, de una colonia española, ¿no? Con toda su jerarquía, ¿no? Terratenientes. Y bueno, Maciel era un personaje extraño, porque era afín a la corona, pero muy atado al pueblo, digamos, ¿no? Al día a día. Y bueno, él dirige en mi ficción, en la historia, y bueno, y en la ficción que hicimos en Cardal, dirige una de las milicias que va a luchar. Además, bueno, obviamente muy mal armados, con una preparación militar inexistente, contra un ejército profesional inglés, ¿no? Que si bien eran infantería, no tuvieron ningún problema en cruzar la zona del Cardal y avanzar a fuego sobre Montevideo. Claro. Bueno, después de la pausa seguimos acá con Martín Bentancor. Te voy a hablar obviamente de estos 2 protagonistas. Elegiste a 2 protagonistas que son, digamos,
periféricos, marginales, se trata de alguien que está preso y se trata de alguien que es chiquito, que es chico, o sea, son gente que no tiene ni voz ni voto en nada, ¿no? Pero son ellos los dos que con los cuales vamos a viajar, se van a encontrar en un momento y vamos a ver toda esta batalla de Kardal, todo este problema gigantesco entre dos imperios, desde la visión de este gurí y de este señor preso. Pero esto después de la pausa, continuamos aquí hablando en La Máquina de Pensar con Martín Bentancor. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos con Martín Bentancor, él es escritor, es periodista, bueno, vive ahí en Canelones, en la zona, me estaba diciendo ahora, en el campo, cerca de Los Cerrillos, este hombre, y ha publicado, no lo dije, varios libros de narrativa, Las otras caras del verano, Procesión, La redacción, El despenador y Aquel viejo tango. Algunas de estas novelas han sido escritas a cuatro manos con el amigo Rodolfo Santulo, con Fito Santulo. También como periodista ha colaborado con los diarios La República, en fin, con otros diarios. Estamos con Martín Bentancor y la pregunta es ¿por qué elegiste estos dos personajes? Dentro de un rato vamos a hablar con Dante Ginebra, que es el dibujante que está en Buenos Aires. Martín, ¿por qué elegiste a dos personajes como estos? Que yo decía, un gurí chico que está en, digamos, en una estancia, está en una especie de chacra ahí, y un señor que está preso. Sí, por robar caballos. Por robar caballos. Porque un ladrón de caballos es, antes que nada, un vaquiano. O sea, conoce la zona donde realiza su trabajo. Claro, sí, en el campo donde tiene que robar los caballos. En la historia, el alto mando, digamos, de Montevideo recurre a este personaje para que guíe a dos soldados para reconocer la zona del Kardal. Y para ver si vinieron o no vinieron. Para ver si vinieron, y además, claro, necesitaban a alguien que fuera conocedor de esa zona, que era una zona muy inhóspita, como decíamos recién, llena de cardos, etcétera. Hay que decir que, te digo, Facultad de Derecho no existía, era todo campo, claro. Y el Kardal era mucho más lejos, ¿no? Claro, el Kardal era una zona que no sé claramente la extensión precisa que tenía, supongo que muy grande. Además, el cardo, cuando estuve leyendo un poco sobre la historia de cómo llega el cardo, incluso acá, que no la vamos a contar acá, el cardo tiende a crecer y a multiplicarse muy rápidamente. Entonces, era una zona realmente muy amplia, porque tampoco era que era una cuadra de cardos donde uno podía pensar, bueno, ¿por qué no evitaron esa zona de Kardal y pelearon en otro lado? En fin. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, son dos personajes olvidados, digamos, o que no serían, no son los que se van a llevar los galardones nunca. Un ladrón que está preso por robar caballos, esperando más un juicio supuestamente, y una especie de liberto de esclavo o de empleado en, digamos, una finca patricia de la zona, que en el ímpetu, en el desarrollo, digamos, de la batalla se juntan. Y un poco la idea era seguirlos a ellos, porque seguir a los primero que seguir a las autoridades siempre es más aburrido, porque claro. Tenés que respetar el lenguaje en el que hablaban, respetar los mandos de los oficiales, etcétera. Y se me ocurría que a mí, como escritor, para contar una ficción me parecía muy aburrido, si bien aparecen, ¿no? Y bueno, en cambio, siguiendo a estos personajes, teníamos como la óptica de lo que no se ve, digamos, ¿no? De lo que nunca van a registrar los libros de historia. Y es donde se puede hacer ficción también, ¿no? O sea, donde no está escrita la historia. Ahí va. Y nunca va a estar escrita. Donde podés, digamos, tu imaginación puede volar más, digamos, ¿no? Y puede contar imaginar una historia, imaginar destinos para vidas anónimas, ¿no? Que yo supongo que, obviamente, en todas las guerras y en todos los conflictos armados pasa eso. Vemos a los que figuran en los monumentos, pero nunca vemos a todos los anónimos que están atrás. No, y aparte, para poder comunicar, digamos, artísticamente o a través de la ficción, poder comunicar en una batalla o en esto que ocurría, digamos, el miedo, la aprensión, las fuerzas que se desatan también para tratar de ir a luchar, digo, ¿no? O sea, todas esas cosas, porque todos esos sentimientos están. Claro, porque además hay una sensación, tenemos que tener presente que no hablamos de Uruguay, o sea, porque Uruguay no estaba constituido como tal, sino que hablamos de del poder español establecido en la zona, o sea, un territorio que obedecía a la corona española, si bien ya empezaban sus estertores. De hecho, las invasiones inglesas es como, digamos, el puntapié inicial para que todo se desmorone, claro. Porque en poquitos años
ya la corona española va a desaparecer del territorio, bueno, y ahí se van a empezar a hablar de las naciones como tal. Y bueno, un poco yo veía que ese episodio concreto de la batalla del Cardal en el contexto de las invasiones inglesas me permitía esa libertad, digamos, ¿no? Además sustentándome en el hecho de que no, la historiografía, insisto, no lo contempla, no contempla mucho el episodio, o lo trata medio como sí, y Montevideo estaba en la Ciudadela, y lo máximo que llegaba era hasta Ejido. Estamos hablando que en la Facultad de Derecho, para aquellos que no conocen mucho capaz Montevideo, son como 15 cuadras, ¿no? Claro. O sea, todo eso era campo. Y todo lo demás, además los ingleses desembarcan en la playa del Buceo, y avanzan de noche a campo traviesa, digamos, parapetándose. Además transcurre en verano, esto es en el mes de enero de 1807, cuando los días son más cortos, ¿no? Perdón, las noches son más cortas. Martín, una pregunta, porque otra cosa que nos dijimos, podemos hablar de los miedos, pero también está el tema de que esta historieta es bastante, para tratar de reflejar, bastante sangrienta también, porque obviamente la guerra es sangrienta y generalmente no se muestra tanto, o me parece a mí, y ¿hasta qué punto incidió, te digo un bolazo, ¿no? El spaghetti western, las películas de western de cowboys en esto? Sí, hay una cuestión ahí con el gore, ¿no? Con la mostrar que eso estaba en el guión, y bueno, yo le di obviamente la libertad absoluta a Dante como creador, como dibujante, de que él lo trabajara, y él hizo todo un trabajo con la tinta, que lo sabrá explicar. Bueno, Dante Ginebra no nos deja mentir, nos está escuchando de ahí de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Dante? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, todo bien por acá. Dante Ginebra estudió publicidad y diseño en la carrera de Bellas Artes. Es un hombre que se dibuja todo aparentemente, porque dibuja muchas historietas, es una máquina de dibujar historietas. Ha hecho mucho con Santulo, con Fito Santulo, otro amigo acá de la casa. Cuando estuve en Buenos Aires hace unos meses, pude ver los kioscos ahí en la tapa, Fierro, estaba Santulo, Ginebra en la tapa, y estábamos conversando sobre Cardal, que yo creo que está muy bien. Se trata de unos dibujos que son en blanco y negro, y estábamos hablando del tema de que son bastante sangrientos. Hay por ejemplo, uno en la página 67 que yo se lo señalaba a Fito y a Matías Vergara también, que me fascinó, y que precisamente son como manchas, parecen unos caballos, pero en el ángulo inferior izquierdo se ve un ojito de alguien que está totalmente mortadela. Ah, bueno, gracias, muchas gracias. Sí, la estoy viendo en este momento para chequearla, la imagen. Sí, pero viste que es una viñeta que se podría ampliar, digamos, por lo menos a mí me parece que está muy bien, ¿no? Sí, tenía eso, la idea era un poco buscar la épica de la imagen, ¿no? La imagen lo más descarnada posible, y la tinta me servía como un medio bastante similar al de la sangre y a la cosa más visceral, a la expresión más expresiva, digamos, valga la redundancia. Y esto yo le estaba preguntando a Martín, que ¿hay alguna influencia, o no hay, o puede ser un bolazo simplemente, de estas películas de spaghetti western, o ahora me decía Martín Bentacor, más bien gore, ¿no? Porque ahí claro, se ve sangre, pero la idea no es tanto que sea sangrienta, sino demostrar lo que es lo álgido de una batalla, ¿no? Y digo, que generalmente no se muestra, ¿no? Sí, el movimiento, ¿no? El movimiento, la ferocidad, la furia, el fragor, digamos, de la batalla. Del western puede ser, sobre todo en las escenas más de batalla, más abiertas, digamos, de planos más abiertos en el campo de batalla, ¿no? Donde hay caballos, bueno, hay muchos elementos que remiten también al spaghetti western, y hay pistolas, tiros, sangre, caballos, campo abierto. Podría llegar a ver muchas similitudes, pero no sé si fue la búsqueda consciente de eso. Más que nada era tratar de meterme con las cuestiones estéticas lo más cercanamente posible al sentimiento que se vivía en ese momento, digamos, reflejado.
dentro de lo posible, por supuesto. Porque también hay que pensar que, digamos, cuando se habla de invasiones inglesas, bueno, es cierto que se habla mucho de la resistencia civil, pero uno ve ejércitos no muy bien formados, y aquí lo que había era más que nada, era, digo, si fuera batalla, era lo más parecido a una pelea entre barras de salvajes, de la salida del estadio. Hay como una formalidad más en los ingleses avanzando, ¿no? Uno piensa en las formaciones perfectas, ¿no? El oficial ordenando que coloquen la rodilla en la tierra, apunten, y al recibir la orden disparen, por un lado, y por el otro lado, un montón de gauchos y de vecinos comerciantes, peones de Montevideo avanzando con lo que tenían, ¿no? Porque no hablamos obviamente de armamento regular, estamos hablando de, obviamente los soldados que sí participaban por parte de los españoles llevaban armas, las armas oficiales, digamos, pero muchos avanzaban con lo que tenían, ¿no? Y muchas veces ni siquiera eran armas de fuego, eran pedazos de lata, pedazos de caña con puntas insertadas, con eso iban a pelear, ¿no? Sí, comparto ahí. Buenas noches, Martín, ¿cómo anda? Era yo digamos, lo que yo interpreté de toda esta situación histórica fue como el sentir de un pueblo desesperado, ¿no? Un pueblo que con los recursos que tenían a mano defendían su independencia dentro de lo posible, o defendían intereses que quizás ni comprendían del todo, pero sí veían el inglés al enemigo que venía a invadir, ¿no? Y con esa desesperación actuaron impulsivamente, con una mínima organización y con bastante inteligencia. Por los hechos que reflejamos nosotros, se dio una buena conducción de esa desesperación, digamos. Hay en cuanto a tu trabajo, es bravo hablar de cómic en la radio porque no se ve nada, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de que es una historieta en blanco y negro, estamos hablando de que el dibujo no es un dibujo, digamos, de lo que podría ser una línea clara o afinada, sino que estamos hablando, tampoco es un dibujo sucio, sino que más bien de trazo más bien grueso. Corregime si me equivoco. No, y con mucho, sobre todo con muchísimo contraste de negro, mucho negro con blanco, ¿no? Lo que hace que, como si mucha cosa transcurriera en la noche, que es así, que mucha cosa transcurre, mucha acción en la noche, ¿no? Sí, transcurre en un periodo limitado de tiempo durante una noche prácticamente, ¿no es así, Martín? Uh-huh. Y Dante, ¿por qué, para terminar un poco, porque viste que nos quedan pocos minutos, ¿por qué elegiste esta estrategia, esta táctica para ilustrar esto? ¿Por qué en concreto encaraste así con la tinta, digamos? Yo creo que tiene que ver con mis influencias históricas, que son la de Viejo Breccia y toda esa época expresionista de la década del 60, donde la historieta empezó a abrirse juego a la plástica, abrir un campo visual y estético mucho más parecido a lo que era el expresionismo en la pintura o en el cine, donde las manchas y la ferocidad del trazo, la gestualidad, tenían mucha importancia dramática. Y a mí me parecía que era apropiado el estilo para esta historia, ya que era una historia muy cruda, que reflejaba un periodo de mucha rusticidad en la gente, en los soldados, y los hechos mismos eran como muy primitivos en algún punto. Entonces me pareció un buen reflejo desde lo estético, partir de esa base, no tanto para copiar o emular recursos de otros maestros que me influenciaron, sino más que nada tomándolo como un eje estético al cual yo moverme, es decir, tomar su forma de trabajo, no su resultado, y a partir de ahí empezar a construir como un universo dentro de esta pequeña historia estético que tuviera relación directa con los hechos que estaban pasando. Fue un poco esa la búsqueda, una búsqueda más conceptual que otra cosa, ¿no? La mancha como expresión de la sangre, de la furia del momento.
una cosa más primitiva. Muy bien, un poco para terminar, les pregunto a los dos, porque una cosa que a mí me sorprendió o me pareció que al final, cuando culmina la historia, en realidad, bueno, vemos la batalla Cardal, vemos a estos seres que sufrieron y que, bueno, algunos sobreviven, otros no. Y aparentemente a mí la impresión que me dio era que esto era como el capítulo 0 de otra serie, ¿no? Porque termina no hacia abajo, sino termina hacia arriba, como diciendo se encuentran dos personajes que durante la mitad o más de la historia no se conocían y se encuentran en plena batalla, guri chico y ladrón de caballos, y bueno, hacen una pareja despareja y se van los dos juntos. Es como un piloto, digamos, el piloto de una serie. O una precuela de una... Claro. Y bueno, que quizá podamos volver con Dante a recurrir a estos personajes. De paso ya te comprometo, Dante, Sí, ya me tenés. A hacer la segunda parte, todo el paquete. Pero sí, vos sabés que otros lectores señalaban eso, ¿no? Que querían saber más, bueno, qué pasaba ahora. Claro, ¿no? claro. Bueno, pero a mí en particular como autor yo quería contar la batalla, o sea, que estos personajes pasaban todo eso en la batalla, bueno, y terminaba la batalla, puede pasar o no puede pasar esto o lo otro, pero la historia termina ahí. Claro, pero crecen como personajes. Lo que quería decir es que de alguna forma como que parece que se van a independizar, parece que todo esto ocurrió para que estos dos se encontraran. Sí, tienen una tridimensión los personajes que exceden a la historia de ellos mismos, sino que van hacia adelante, hacia el futuro. Es un poco el final de Casablanca también, ¿no? Este es el comienzo de la hermosa amistad. Uno espera, bueno, y ahora cómo sigue, ¿no? Pero es cierto, se cuenta la historia de la batalla. Y esto de la tridimensión de los personajes hacia el final queda bien patente, bien marcado por la buena estructura que le dio Martín a la historia y a los personajes, y esas ganas de decir, bueno, a ver cómo siguen viviendo, están vivos los personajes. Aparte son personajes, en el caso del ladrón de caballo, muy casi estamos hablando de historieta histórica, pero parecen de cine negro, muy súper sobrios para hablar, ¿no? Muy escuetos, ¿no? Excesivamente, lo cual les da mucho más interés también, ¿no? Yo me acordaba, no tiene nada que ver, pero un personaje que a mí me encantó de Robin Hood, que se llamaba Jack Caroe, que no hablaba nunca casi, y era impresionante, ¿no? En fin, los felicito a los dos, Dante Ginebra allá en Buenos Aires, Martín Bentancor aquí en Montevideo, por esta historieta que se llama Cardal, que está a la venta en todas las librerías de Belerofonte, Estuarios. Vale la pena. A mí, le dije a Fito de Santulo, a mí me hizo acordar de unas de Robin Hood, y me dice, no tiene nada que ver, me dijo, pero bueno, él es un purista. Exacto, y yo soy un lector así nomás. Gracias a los dos por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo muy grande.